Bienvenidos a este nuevo video. Ahora hablaremos de lo que es la tercera ley de Newton. Y esta enuncia lo siguiente. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Y lo podemos ver aquí en las flechas. Si nosotros ejercemos una fuerza de acción, vamos a obtener una fuerza de reacción exactamente de la misma magnitud, en la misma dirección, pero el sentido es opuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo empujara la pared de alguna forma ejerce la misma fuerza. Lo mismo ocurre cuando golpeamos algo con un martillo, simple y sencillamente la fuerza con la que estoy golpeando es la misma que se ejerce en sentido opuesto hacia mí. Cuando subimos un escalón, por ejemplo, la fuerza que yo aplico con la pierna y el pie en el escalón es la misma que el escalón ejerce sobre mí, y es por eso que nos podemos estar elevando. Antes de continuar hablando de la tercera ley de Newton, conviene repasar estos conceptos. Estática es la rama de la mecánica que estudia los cuerpos en reposo. Y bueno, al mismo tiempo vamos a establecer o vamos a repasar lo que es el equilibrio. Entonces, un cuerpo se encuentra en equilibrio si se encuentra en reposo con respecto a un sistema de referencia, o si se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. A esto también se le denomina como equilibrio traslacional. Para explicar un poco mejor lo que nos se refiere el equilibrio traslacional, supongamos este pizarrón que estamos viendo en pantalla. De una u otra forma aparentemente está en reposo, sin embargo recordemos que la Tierra está rotando y de alguna forma también se está trasladando. Entonces, si nosotros comparáramos nuestro sistema de referencia con el movimiento de la Tierra, este pizarrón también se está moviendo en un movimiento rectilíneo uniforme. Por eso hablamos de un equilibrio traslacional. Otro de los conceptos que conviene repasar es la primera condición de equilibrio. Y esta enuncia lo siguiente: un cuerpo se encuentra en equilibrio si la suma vectorial de todas sus fuerzas que actúan sobre él, es decir, que concurren, es igual a 0. Y tenemos aquí la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más el número de fuerzas que tengamos es igual a 0. Descomponiéndolo en sus componentes rectangulares o cartesianos, también se le llega a llamar, la sumatoria de fuerzas en X debe de ser igual a 0, así como la sumatoria de fuerzas en Y también debe de ser igual a 0. Para que quede más claro, veamos el siguiente ejemplo. Un cuerpo tiene un peso cuya magnitud es de 490 newtons y se encuentra suspendida del techo por medio de dos cuerdas, como se ve en la figura siguiente. Determine la magnitud de la tensión en cada cuerda. Y pues bueno, lo vemos de esta manera, formándose aquí un ángulo de 50 grados de este lado y otro ángulo de 40 grados de esto. Aquí está el peso suspendido, 490 newtons. Y bueno, veamos lo siguiente. Evidentemente, al ejercer este cuerpo una fuerza hacia abajo, las tensiones de estas cuerdas también vienen hacia acá. Entonces, aquí estamos viendo que las tensiones vienen de esta manera. Pero, siguiendo lo que es la tercera ley de Newton, recordemos que van las fuerzas en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Es decir, que si esta cuerda hace una tensión hacia este lado, evidentemente también existe hacia este otro lado. De la misma forma aquí. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a trazar lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre para que quede mejor explicado y de alguna forma podamos desarrollar lo que son nuestros cálculos. Entonces, vamos a suponer que esto queda de esta forma. Vamos a desarrollar lo que es un plano cartesiano. Y pues bueno, evidentemente lo estamos marcando aquí con negro, lo que es nuestro plano cartesiano. Y con respecto a esto, y siguiendo los teoremas de los ángulos, si aquí tengo un ángulo de 50 grados, de este lado también tendré un ángulo de 50 grados. De esta forma, aquí también tengo un ángulo de 40 grados.
borrando lo que de alguna forma ya no nos serviría en nuestro diagrama de cuerpo libre, tendremos esto. Borramos esta forma. Y bueno, estamos dejando nuestro diagrama de cuerpo libre mejor identificado. Recordemos que el eje horizontal es el eje de las X, nuestro eje vertical es el eje de las Y, y bueno, nombraremos a nuestras tensiones como tensión 1 y tensión 2. Y bueno, ya teniendo nuestro diagrama de cuerpo libre, procedemos a hacer los respectivos cálculos. Bueno, vamos a resolverlo, pero antes debemos de detectar a qué ángulos están nuestras respectivas tensiones. Y siempre lo vamos a hacer en sentido contrario a las manecillas del reloj, partiendo del eje de las X positivas. Es decir, en este caso este ángulo está a 50 grados sin ningún problema, pero la tensión 2, observándolo, tenemos 40 grados, pero con respecto a las X negativas, perdón. Entonces lo que vamos a hacer ahora es detectar que nuestro ángulo desde aquí hasta acá tiene en realidad 140 grados. Retomemos que desde esta X positiva hacia las X negativas serían 180 grados. Por lo tanto, estos 40 con estos 140 nos darán los 180 grados. Por lo tanto, de alguna forma, este lo vamos a omitir. Bueno, ¿a cuántos grados también vamos a detectar que está nuestra tensión 3, por así llamarla, que en realidad es el peso al que está siendo sometida esta tensión de 490 newtons? Pues bueno, observando nuevamente a partir de esto, tenemos que el ángulo que está desde aquí hasta acá equivale a 270 grados. Y con esos ángulos es con lo que vamos a trabajar para hacer nuestros cálculos. Es decir, empezamos con nuestra tensión 1. Tensión 1 en X, retomemos que vamos a utilizar estas fórmulas. Todo lo que tenga que ver con X, recuerda que estará relacionado con coseno, y lo que tenga que ver con Y estará relacionado con seno. De esta forma, pues bueno, si tuvieras alguna duda, también te sugiero que visites nuestro video de lo que es la suma de vectores. Entonces ahí puedes también encontrar este tipo de ejercicios para que te quede más claro. Pero bueno, vamos a observar con esto. Empezamos con la tensión, evidentemente esta es tensión 1, por el coseno de 50 grados. ¿Esto a cuánto es igual? Pues como desconocemos tensión 1, vamos a calcular solamente el valor del coseno de 50 grados. Y esto nos arroja como 0.64, pero lo multiplicamos por T1. 0.64 T1. Ahora vamos con nuestra tensión 2, también en lo que es X, y evidentemente ponemos tensión 2 por el coseno de 140 grados. 140 grados, y pues bueno, haciendo este cálculo nos arroja como menos 0.77, que es el coseno de 140 grados, por la tensión 2. Continuamos. Nuestra tensión 3 en X, pero ojo, recordemos que esta tensión 3 para nosotros es un peso W, que de alguna forma ya teníamos en los datos que nos habían dado. Entonces le ponemos WX y ya conocemos el valor. En este sí lo podemos hacer de forma directa. 490 newtons por el coseno de 270 grados. Y obtenemos lo siguiente: el coseno de 270 grados nos dará 0. Y al multiplicarse con los 490 newtons, también nos da 0. Por lo tanto, tenemos esto. Retomemos la primera condición de equilibrio, que nos dice que la sumatoria de fuerzas
en X debe de ser igual a 0, pero vamos a hacer nosotros primero nuestra sumatoria. Entonces, ¿qué vamos a observar? Podrías decir, bueno, ¿por qué nos están poniendo tensiones y por qué aquí fuerza, por qué aquí peso? Porque tensiones, peso y fuerza también se miden en newtons. Pero en este caso, como la pregunta son tensiones, entonces ponemos sumatoria de tensiones en X, que es igual a esto. 0.64 T1 menos 0.77 T2. Esto es nuestra sumatoria de tensiones en X. Bueno, procedemos ahora a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con Y. Entonces tenemos tensión 1 en Y es igual a dicha tensión 1 por el seno de 50 grados. Y esto equivale a, solamente podemos conocer el seno de 50 grados, lo puedes hacer en tu calculadora, a 0.77 T1. Continuamos. Tensión 2 en Y es igual a la tensión 2 por el seno también de 140 grados. Observa que es lo mismo en cada parte, solo cambia la función trigonométrica. Y esto equivale a 0.64 tensión 2. Y finalmente, W en Y, que esto es igual a W, que equivale a 490 newtons por el seno de 270 grados. Al calcular seno de 270 grados, nos arroja un valor de menos 1. Al multiplicarse con 490, nos arroja menos 490 newtons. Por lo tanto, nuestra sumatoria de tensiones en Y es igual a 0.77 tensión 1 más 0.64 tensión 2. Sería un más, pero recordemos la ley de los signos, más por menos es menos, menos 490 newtons. Esto que hicimos acá es exactamente lo que obtuvimos en esto. Pues bueno, ya que tenemos la sumatoria de tensiones en X y tensiones en Y, observamos que todavía tenemos dos variables desconocidas, y es aquí donde conviene que utilicemos cualquier sistema de solución de sistemas de ecuaciones 2x2, que en este caso voy a sugerirte que utilicemos el de sustitución. Entonces vamos a despejar, por ejemplo, vamos a tomar esta parte de tensiones en X. Entonces procedemos a lo siguiente. Despejamos T1 en sumatoria de tensiones en X, quedando de la siguiente forma. Recordemos que esto se iguala con 0. Entonces tenemos 0.64 T1 menos 0.77 T2 es igual con 0. Despejando 0.64 T1 igual con 0, pero recordemos que esto está restando, pasará del otro lado de la igualdad haciendo operación contraria. Entonces, si está restando, pasará sumando. 0 más esto, pues evidentemente nos quedará 0.77 T2. Bueno, continuando con lo que es nuestros despejes, voy a despejar T1. Entonces T1 lo tengo que dejar solo de este lado de la igualdad y quedará así. T1 es igual a 0.77 T2. Y bueno, aquí observamos lo siguiente. Este 0.64 nos está multiplicando a T1. Por lo tanto, pasará del otro lado de la igualdad dividiendo, quedando como 0.64 en la parte de abajo. ¿Qué procedemos a hacer? Ahora simplemente vamos a dividir estos valores y obtendremos lo siguiente.
1.2 con respecto a nuestra tensión 2. Es decir, T1 es igual a 1.2 T2. Ahora procedemos a sustituir estos valores o este valor en lo que es esta ecuación de nuestra sumatoria de tensiones en Y. Ya tomando la ecuación, observamos lo siguiente. Tengo el 0.77 T1. Vamos a sustituir con el valor que encontramos con respecto a T2, que era 1.2 T2. 1.2 tensión 2. Bueno, y lo demás queda tal cual como lo teníamos. Pero recordemos algo. La sumatoria de fuerzas o tensiones en X es igual a 0, lo que hicimos hace un rato. Y de la misma forma, esta sumatoria de tensiones en Y también la debemos de igualar con 0. Entonces lo ponemos de esta forma. Y ahora sí, continuamos haciendo las operaciones respectivas. Entonces, a multiplicar 0.77 por 1.2, esto nos arroja 0.924 T2. Recordemos que todavía no encuentro este valor. Más 0.64 T2. Y bueno, ya continuando con los despejes, todo lo que no tenga T2 pasará del otro lado de la igualdad. Este 490 newtons que está restando pasará haciendo operación contraria, que en lugar de restar es sumar. Entonces tendríamos 0 más 490 newtons, simplemente queda como 490 newtons. Al sumar ahora nosotros los coeficientes que acompañan a T2, nos quedará lo siguiente: 1.564 T2 igualado con 490 newtons. Y continuamos con los despejes. 1.564 está multiplicando a T2, por lo tanto al despejar pasará haciendo operación contraria, que es dividir. Entonces 490 newtons entre 1.564, y esto evidentemente nos arroja un valor de T2 es igual a 313.3 newtons. Ya conozco tensión 2. Retomando, ¿cuánto nos había dado T1? T1, recordemos que teníamos que era 1.2 que multiplicaba a T2. Para conocer T1, pues evidentemente ahora lo que procedemos es a sustituir a lo que equivale T2. Por lo tanto, 1.2 se multiplica con 313.3 newtons, y esto nos arroja un valor de 375.96 newtons. Y bueno, con esto ya conocemos lo que son los valores de las tensiones de las cuerdas que sostenían al peso de 490 newtons. Aquí lo tenemos. Tensión 1 es de 375.96 newtons y la tensión 2 de 313.3 newtons. Bueno, con esto conocimos lo que es la primera condición de equilibrio. Veamos ahora lo que es la segunda condición de equilibrio, también llamada equilibrio rotacional. Rotacional porque tiene que ver con lo que es un giro, es decir, una rotación. Bueno, esta enuncia lo siguiente: la suma de todas las torcas, también conocidas como torque, o momentos, que también se le puede denominar momentums, o momentum simplemente, que actúan sobre un cuerpo, debe ser igual a 0. Y lo vemos ahí en la fórmula marcada con color anaranjado, donde este símbolo que vemos aquí, una T estilizada, significa torca o momento. Y bueno, la torca o momento es la fuerza que produce un giro con respecto a un eje. Otra forma de definir la torca es la siguiente: como el producto de la fuerza por el brazo de palanca, es decir, la distancia que existe desde el punto donde actúa la fuerza al eje de rotación. Entonces, bueno,
ejemplificado de este diagrama, si yo tengo esta fuerza aplicada en este punto de la palanca, la distancia que existe con respecto al eje de rotación, entonces multiplicada por la fuerza nos da lo que equivale a la torca. Por eso lo vemos en esta fórmula. Torca es igual a la fuerza por la distancia. Pero reiterando, la distancia de donde aplicamos la fuerza hasta el eje de rotación. Y bueno, tenemos lo siguiente. Si el giro es en sentido opuesto a las manecillas del reloj, entonces la torca se considera positiva. Es decir, las manecillas del reloj van en este sentido. Entonces, si la torca es en sentido opuesto, es decir, hacia acá, entonces nuestra torca se considera positiva. Y evidentemente, si la torca es en sentido a favor de las manecillas del reloj o en el mismo sentido que las manecillas del reloj, entonces se considera como negativa. Resolvamos el siguiente ejemplo. La magnitud de la fuerza F que equilibra la barra es, y tenemos una fuerza aplicada aquí, es la fuerza F, que está a 1.5 metros de nuestro eje de giro, aunque aquí lo determinamos como un triangulito que se le denomina ya sea soporte, punto de apoyo o fulcro. Bueno, se establecería un giro con respecto a este punto de apoyo, se establece un giro hacia acá. Bueno, pero también hay otra fuerza de 40 newtons de esta parte que haría este otro giro. Bueno, tomando de izquierda a derecha, a esta le vamos a llamar torca 1. Y lo que está del otro lado del punto de apoyo fulcro será nuestra torca 2. Bien, de esta forma retomamos lo que es nuestra segunda condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de todas las torcas es igual a 0. Y aquí lo tenemos, como solamente tenemos dos torcas, tenemos torca 1 más torca 2 es igual con 0. Pero recordemos los ejes de giro, el sentido de los ejes de giro para determinar cuál será la positiva y cuál será la negativa. Observando esto, nuestro giro sería en este sentido, es decir, haría este movimiento. Por lo tanto, nuestra torca en este aspecto es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, es positiva. Pero, de este otro lado, observamos lo siguiente. Nuestro giro es hacia acá, es decir, haría esto. Y estamos hablando que es a favor o en el mismo sentido que las manecillas del reloj. Por lo tanto, se considerará negativa. De esta manera tendríamos que nuestra torca 2 es negativa. Y haciendo lo que es nuestra ley de signos que observamos aquí, tendríamos lo siguiente. Torca 1 más por menos es menos. Nuestra torca 2 es igual con 0. Haciendo el despeje, tenemos que la torca 1, esta está restando, pasa del otro lado de la igualdad, sumando porque pasa haciendo operación contraria. Entonces 0 más la torca 2 quedaría igual a la torca 2. De esta manera tenemos que la torca 1 equivale exactamente a lo mismo que la torca 2. Continuamos con esto. Retomando la fórmula de la torca, que es fuerza por distancia, tenemos lo siguiente. La torca 1 es la fuerza F por la distancia que equivale a 1.5, es decir, que multiplicamos 1.5 metros por F, que es igual a la torca 2, que también tendríamos que es fuerza por distancia, que en este caso tendríamos lo que son los 6 metros que se multiplican con la fuerza. Bueno, es fuerza por distancia o distancia por fuerza, como quieras verlo. 40 newtons. Ahora continuamos haciendo las operaciones y los respectivos despejes. 1.5 metros que multiplica la fuerza es igual a 6 por 40 equivale a 240 newton por metro. Continuando con nuestros despejes, ahora la fuerza es igual
vamos a dividir. ¿Por qué? Porque 1.5 metros está multiplicando a F, pasará haciendo operación contrario, que es dividir. Entonces 240 newton por metro se dividen entre 1.5 metros. La neutralización de unidades queda de esta forma. Metro con metro se neutralizan, se hacen 1. Entonces hacemos ahora la operación entre números. 240 entre 1.5 equivale a 160 y la unidad que nos quedó fueron newtons. Bueno, pues con esto estamos terminando lo que son primera y segunda condición de equilibrio, que tienen que ver con lo que es la tercera ley de Newton, también llamada ley de acción y reacción. No nada más se genera en forma lineal, sino también en forma de giros, y bueno, por eso hablamos de primera y segunda condición de equilibrio. Bueno, solo nos resta comprobar. Pues bueno, ya tenemos la barra, ya tenemos el punto de apoyo, las distancias, ya conocimos los valores. Entonces verifiquemos que realmente esto está en equilibrio. Lo que tenemos es que la fuerza F de 160 newtons multiplicado por la distancia 1, porque recordemos que aquí teníamos la torca 1, es igual a la torca 2, es decir, a esta otra distancia por los 40 newtons, la fuerza 2. Por eso tenemos aquí 40 por 6 metros. Al multiplicar 160 por 1.5, llegamos a 240 newton por metro, newton metro. Esto es igual a 40 por 6, que también son 240 newton por metro, que es newton metro. Con esto también estamos diciendo que la torca o momento, porque también recordemos que se le llama momento, se mide en newton por metro o newton metro. Pues bueno, con esto ya ejemplificamos lo que es la tercera ley de Newton, tanto en su primera condición de equilibrio como en la segunda. La primera tiene que ver justamente con lo que son la suma de fuerzas concurrentes, y en este caso la segunda condición de equilibrio tiene que ver con lo que son los giros. Entonces hablamos de lo que es el equilibrio traslacional en lo que es la primera condición de equilibrio y el equilibrio rotacional en la segunda condición de equilibrio. Pues bueno, esperando que te haya servido este video, por favor no te olvides de comentar, de compartir, de darle manita arriba y de suscribirte. Con eso nos ayudas a crecer en este canal y pues evidentemente podremos subir más contenido que te pueda servir. Pues muchas gracias, hasta pronto.